Hola y bienvenidos al canal. En este video vamos a explorar los peligros ocultos de la magia y lo que deberías saber antes de decidir practicarla. La magia es un tema muy fascinante y atractivo para muchas personas, pero también es importante tener en cuenta que puede ser peligrosa si no se maneja con precaución. En este video, vamos a profundizar en los riesgos y los peligros ocultos de la magia, incluyendo el riesgo de interactuar con entidades sobrenaturales, el peligro de realizar hechizos peligrosos o de mala intención y los riesgos para la salud mental y física de quienes practican la magia de manera inadecuada. También vamos a discutir cómo protegerse y cómo tomar precauciones al practicar la magia, así como algunas cosas que deberías considerar antes de decidir practicarla. Así es que, si estás interesado en la magia y quieres conocer más sobre los peligros ocultos que conlleva, no te apartes del video. Dale like y compártelo, porque yo soy el documentalista y esto es los peligros ocultos de la magia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Qué es la magia y cómo funciona? Desde tiempos antiguos, la magia ha sido un tema misterioso y fascinante para muchas personas. Pero, ¿qué es realmente la magia y cómo funciona? La magia es una práctica que involucra el uso de fuerzas sobrenaturales o energías para producir cambios en el mundo natural y en la vida de las personas. Los practicantes de la magia creen que pueden controlar y manipular estas fuerzas mediante el uso de rituales, hechizos y otras técnicas mágicas. Pero la magia no solo es un juego o un entretenimiento. Es una práctica peligrosa que involucra el manejo de fuerzas poderosas y sobrenaturales. Muchos creen que la magia puede tener consecuencias graves y aterradoras para quienes la practican o para aquellos que están involucrados de alguna manera. Si decides practicar la magia, debes tener cuidado y ser responsable. Recuerda que la magia no es un juego y que siempre hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Los riesgos de interactuar con entidades sobrenaturales. Cuando decidimos practicar la magia, no solo estamos manipulando fuerzas sobrenaturales, sino que también estamos abriendo un portal a otro mundo. El mundo de lo sobrenatural, el mundo espiritual o el mundo astral. Y a veces, lo que encontramos detrás de esa puerta no es precisamente lo que esperábamos. Cuando interactuamos con entidades sobrenaturales, corremos el riesgo de traer cosas peligrosas a nuestra vida. Algunas de estas entidades son malévolas y pueden causar daño a quienes se acercan a ellas. Otros pueden ser traicioneros y engañosos, prometiendo cosas que no pueden cumplir. También debemos tener en cuenta que algunas entidades sobrenaturales son más poderosas que nosotros y pueden controlarnos o manipularnos de manera peligrosa. Incluso aquellas que parecen amables y benéficas pueden tener un lado oscuro y peligroso. Si decides interactuar con entidades sobrenaturales, debes tener cuidado y ser muy precavido. Recuerda que siempre hay un precio que pagar al tratar con lo sobrenatural. ¿Estás dispuesto a arriesgarte y pagar ese precio?
Los peligros de realizar hechizos peligrosos o de mala intención. Cuando decidimos practicar la magia, es importante tener en cuenta que cada hechizo tiene una consecuencia. Algunos hechizos pueden ser beneficiosos y traer cosas buenas a nuestras vidas, mientras que otros pueden ser peligrosos y tener consecuencias desastrosas. Los hechizos peligrosos o de mala intención son aquellos que buscan causar daño o hacer daño a otras personas. Pueden ser muy atractivos, especialmente cuando sentimos que somos víctimas de alguna injusticia o que alguien nos ha hecho daño. Pero debemos tener cuidado, ya que estos hechizos pueden tener consecuencias terribles y peligrosas. Cuando realizamos hechizos de mala intención, estamos atrayendo energías negativas y malignas a nuestra vida. Esas energías pueden ser muy poderosas y pueden afectar no solo a la persona que hemos hechizado, sino también a nosotros mismos. Si decides practicar la magia, debes tener cuidado y ser muy precavido. Recuerda que siempre hay un precio que pagar al tratar con lo sobrenatural. Los riesgos para la salud mental y física de quienes practican la magia de manera inadecuada. Cuando decidimos practicar la magia, es importante tener en cuenta que la magia no es solo un juego o un entretenimiento. Es una práctica peligrosa que involucra el manejo de fuerzas poderosas. Si no somos cuidadosos y responsables al practicar la magia, podemos sufrir graves consecuencias tanto para nuestra salud mental como para nuestra salud física. Una de las consecuencias más comunes de la práctica inadecuada de la magia es el daño a la salud mental. La magia puede ser muy exigente y requerir mucho esfuerzo y dedicación. Si no estamos preparados para manejar esta carga, podemos sufrir de estrés, ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Otra consecuencia común de la práctica inadecuada de la magia es el daño a la salud física. Algunos hechizos y rituales pueden ser muy exigentes y requerir grandes esfuerzos físicos. Si no estamos preparados para soportar la carga, podemos sufrir de fatiga, dolor y otros problemas de salud. Además, la práctica inadecuada de la magia también puede traer consecuencias peligrosas y aterradoras para nuestra vida. Algunos hechizos y rituales pueden traer entidades sobrenaturales peligrosas o atraer energías negativas y malignas. Esto puede tener consecuencias graves y aterradoras para nuestra salud, para nuestra integridad, pero sobre todo, para nuestra familia. Si decides practicar la magia, debes ser muy cuidadoso y responsable. Asegúrate de estar preparado para manejar la carga que conlleva y de tomar precauciones para proteger tu salud mental y física. Te lo advierto, siempre hay un precio que pagar. ¿Cómo protegerse y tomar precauciones al practicar la magia? Si decides practicar la magia, es importante tener en cuenta que no es solo un juego. Es una práctica peligrosa que involucra el manejo de fuerzas poderosas. Por lo tanto, es importantísimo tomar precauciones y protegerse al momento de hacerlo. Una de las medidas más importantes que puedes tomar para protegerte al practicar magia es estar siempre preparado y tener una actitud responsable. Asegúrate de hacer tu investigación y de entender bien lo que estás haciendo antes de realizar cualquier hechizo o ritual. También es importante tener cuidado con las herramientas y los materiales que utilizas al practicar la magia. Asegúrate que sean de alta calidad y de que estén en buenas condiciones. Además, debes ser muy cuidadoso al manipular estos materiales y herramientas y seguir todas las instrucciones y precauciones necesarias.
Otra medida importante es proteger tu espacio mágico. Asegúrate de que tu espacio de trabajo mágico esté limpio, organizado y, sobre todo, protegido. También debes asegurarte de que estés seguro y de que no haya nada que pueda ponerte en peligro mientras realizas tus hechizos y rituales. Por último, pero no menos importante, es esencial proteger tu salud mental y física al practicar la magia. Asegúrate de estar en buena forma y de tener una mente clara y concentrada antes de realizar cualquier cosa mágica. Conclusión. La magia es una práctica peligrosa y fascinante que involucra el manejo de fuerzas sobrenaturales. Si decides practicarla, es importante que estés consciente de los peligros ocultos que conlleva y que tomes medidas para protegerte y tomar precauciones. Al practicar la magia, debes tener cuidado al interactuar con entidades sobrenaturales, evitar realizar hechizos peligrosos o de mala intención y proteger tu salud mental y física. Además, debes ser responsable y tener una actitud cuidadosa y precavida al practicar la magia. Recuerda que siempre hay un precio a pagar al tratar con lo sobrenatural. Si decides hacerlo, recuerda que estás advertido. Asegúrate de hacerlo de manera responsable y cuidadosa para evitar los peligros ocultos que la magia conlleva. Yo soy el documentalista y esto fue Los peligros ocultos de la magia.